Bien, continuamos con esta tercera parte de la primera sesión para esta semana y quiero iniciar recordándoles que estamos en Éxodo 20 y vamos a repasar los 10 mandamientos. Así es que para el final del curso usted debe de aprenderse de memoria los 10 mandamientos. Entonces el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercer mandamiento es el versículo 7 de Éxodo 20: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento número 4 es el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El versículo 12: honra a tu padre y a tu madre. El versículo 13 es el sexto mandamiento: no matarás. El versículo 14 es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El versículo 15 de Éxodo 20 es el mandamiento 8: no hurtarás. El mandamiento 9 en el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el versículo 17 el mandamiento número 10: no codiciarás. Y obviamente habla las cosas de tu prójimo. Este es la ley. Ahora, tenemos que entender que estos mandamientos están dentro de un contexto de un pacto donde hay un soberano, hay, hay un rey soberano y hay un sirviente vasallo. Ese es el contexto de este curso de los 10 mandamientos, donde tenemos que entender que hay un Dios soberano que hace un pacto por medio de la ley y hay un sirviente vasallo que es quien debe obedecer, debe entender y obedecer la ley. En el versículo 1, cuando dice la palabra de Dios que habló Dios, esa parte fue la que nos quedamos en la sesión pasada. Habló Dios, pues estamos entendiendo que Dios se identifica como el único, como el soberano, y se está manifestando de una manera contundente. Y dice el versículo 2: yo soy el Señor tu Dios, que te traje de la tierra de Egipto, fuera de la casa de servidumbre, fuera de la casa de esclavitud. Así es que en el versículo 1 se muestra como soberano, como único Dios, y en el versículo 2 les hace un recordatorio de los beneficios que tuvieron en el pasado como pueblo, y les está diciendo: yo soy, yo soy el Señor tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de casa de servidumbre. Y ese es el contexto de estos mandamientos. Ahora recuerden ustedes que estamos estudiando los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos tienen estipulaciones, tienen obligaciones como todo pacto. Hay estatutos, hay ordenanzas, tienen similitud a los decretos, y estas disposiciones de parte de Dios fueron escritas en original y copia, podemos decirlo así. Estos 10 mandamientos tuvieron original y copia. El pueblo tenía que tener una copia del mandamiento de Dios, y el arca, el tabernáculo, guardaba otra copia de, de esas de esas leyes y ese mandamiento de parte de Dios. Así tenía que ser, una copia en el templo del soberano, y por lo tanto eran dos copias del pacto. También tenemos que considerar que había testigos, y testigos de este pacto. Normalmente los dioses ajenos o las naciones en su idolatría atestiguaban por dioses falsos, pero aquí, al no haber otros dioses, Deuteronomio 4:26 y Deuteronomio 32:1
dice que en vez de usar testigos comunes, pone de testigos los cielos y la tierra, y esos son los que complementan el pacto con el pueblo. También tenemos una lista de bendiciones y maldiciones. Eso lo van a estudiar ustedes más adelante cuando hablen acerca del Pentateuco, el Deuteronomio, la esencia del Deuteronomio. Maldiciones si se quiebra el pacto y bendiciones si se guarda el pacto. Y en Éxodo 24, ustedes han estado leyendo el libro de Éxodo. En Éxodo 24 van a encontrar ustedes que el pacto fue ratificado por el pueblo con el sacrificio y la aspersión de la sangre, celebrado por la comida y la bebida en la comida de la alianza, y así es que ese pacto queda oficialmente constituido para su efecto inmediato. Bien, ahora consideremos lo que dice el versículo 3 de Éxodo 20, y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero que por un momento piensen por qué Dios está dando este primer punto en relación con él. Bueno, tenemos que considerar dos cosas. Número uno es que dentro de nuestra creación, o como creación mejor dicho, como creación, nosotros fuimos diseñados como seres adoradores. Dios es espíritu y Dios merece toda la adoración de su creación, y nosotros como parte de la creación somos adoradores, pero unos adoradores diferentes al resto de la creación. En nuestro ser está el cargado, la intención de adorar. En nuestro ser está la garantía de Dios de que nosotros tenemos que voltear a Dios. Así fuimos creados. Y hay un versículo en la Biblia que dice: creados para alabanza de la gloria de Dios. De tal manera que la rebeldía del hombre, Génesis 3, se revela el hombre ante esa situación con Dios de adoración, y entonces Dios tiene que poner nuevamente límites en la vida del hombre, en su relación con Dios. Recuerden que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, y entonces Dios dice: ustedes van a vivir en lugares donde van a ver gente que está haciendo cosas que no son mi voluntad. Mi voluntad es que me adoren a mí. Y para que eso suceda, ustedes no deben tener dioses ajenos. Entonces la pregunta que yo les hago en esta parte es: ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Les decía en una clase de los hermanos adultos en la escuela dominical: ¿cómo sabes que tienes al verdadero Dios? Porque tú vas a ir a lo mejor en nuestro país preguntando y vas a tener puntos de coincidencia en cuanto al Dios de la Biblia, pero puede ser que estés en otro país o aquí mismo en nuestro país, y hay gente que para ellos su Dios es el dinero, para ellos su Dios son los ángeles, para ellos su Dios son los santos, para ellos su Dios es su familia, y te puedo poner mil cosas. La gente adora el cielo, la gente adora los árboles, la gente adora los animales, la gente tiene por dioses cualquier objeto. Escucha bien, la gente tiene por Dios cualquier objeto al que le puede y quiere rendir adoración. Entonces Dios pone un límite en la vida del hombre y le dice: no puedes tener, no puedes hacer, no puedes tener algo por encima de mí. No puedes tener dioses ajenos. Cuando ustedes vean el libro de Éxodo,
desde la perspectiva que les estoy hablando de los 10 mandamientos, van a entender que era necesario que el pueblo tuviera una ley, que el pueblo caminara con un orden, porque más adelante el pueblo se iba a enfrentar con muchas cosas que nosotros, que ya tenemos la Biblia completa, podemos entender. Dios los estaba preparando para lo que venía y sabía que iban a entrar a una tierra que, por generosa que fuera, que por prodigiosa que esta tierra fuera, iban a encontrarse gente pagana rindiéndoles cultos a ídolos, haciendo sacrificios a los ídolos, y Dios les pone como primer mandamiento no tener dioses ajenos. Ahora, mi pregunta es, si ya tú sabes qué es lo que tienes por Dios, si tu Dios es el Dios de la Biblia, si tu Dios es el Dios verdadero, es porque tienes una verdadera comunión con Dios y has conocido a Dios y sabes que Él es Dios. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y solamente al Dios de la Biblia es al que tienes o tienes otros dioses? Normalmente en la religión organizada, en el catolicismo y en las sectas, se tiene por Dios a muchas cosas. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que tienes en primer lugar? El Salmo 115, y ustedes lo pueden leer en su casa, los versículos 4 al 8, el Salmo 115 da una descripción de lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace es tallar madera, esculpir piedras para tratar de hacerse dioses. Y lo vemos hoy en día, que hay cualquier cantidad de imágenes labradas por el hombre, cualquier cantidad de objetos que el hombre le ha dado valor, e incluso los ángeles llegan a ser dioses que están en medio de las personas. Entonces, no tenemos que olvidar que lo que Dios nos está diciendo en el versículo 1 es que tenemos que tener cuidado con lo que tenemos, porque el riesgo es muy grande. Vamos a ver más adelante qué es lo que no debemos hacer con lo que pudiéramos tener y qué es lo que debemos hacer con lo que tenemos. Es un juego de palabras que ahorita no me entiendes, pero que lo vas a ver más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te sientes muy maduro y tú puedes decir, bueno, yo tengo una imagen, yo tengo por ahí un cuadro, un crucifijo, una imagen de Cristo, y yo estoy consciente que las imágenes no tienen oídos, no tienen voz, no caminan, las tienen que cargar, incluso en las peregrinaciones las tienen que llevar de un lado a otro, pasearlas, porque por sí solas no pueden andar. Tú ya tienes ese concepto bien claro, pero el tenerlas contigo te pone en una desventaja. Y te pone una desventaja porque en primera, tu vida vieja tiene que ser transformada y tiene que ser una vida nueva. Pero la desventaja es que en un momento dado de presión, un momento de prueba, un momento de dificultad, y puedes voltear tus ojos y poner tus ojos en aquella imagen, en aquel objeto, al cual tú en primera instancia solamente lo tenías ahí como un objeto más. Eh, a mí me han preguntado muchas veces esta es mi postura, esta es mi opinión, y me han dicho, es bueno que las personas se manden a hacer un dije o una figurita con una cruz, y bueno, será bueno que yo en mi casa, mi abuelita, mi tía me regaló un crucifijo, me dejó ahí una imagen de un crucifijo, de un Cristo crucificado, y es correcto que un cristiano lo tenga. Y entonces el punto de quiebre, es eh, qué es lo que compite con Dios. Nuevamente regreso al texto, versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Y esa palabra tenerlos significa que por un momento los tienes a tu disposición, los tienes contigo. Y mucha gente es adoradora de la cruz de Cristo. Conocí una persona que decía, la cruz de Cristo me ampare.
En lugar de decir que Cristo me ampare, decía la cruz de Cristo me ampare. Otras frases del catolicismo, por las sandalias de San Pedro, por los clavos de Cristo y cosas de esas que suenan increíbles, pero que nosotros no tenemos por qué tenerlos entre nosotros. Lo digo con todo respeto, pero tenemos que ser claros. No tenemos por qué tener ese tipo de cosas, porque tenerlos va a dar paso o va a generar una consecuencia de la cual más adelante nos podemos arrepentir. Entonces la prohibición es a no tenerlos, y si los tienes, quitarlos. Ojo que no estoy hablando todavía de la adoración, ojo que no estoy hablando todavía del concepto de comunión, estoy hablando de tenerlos. Y la advertencia de parte de Dios como ley, porque no es una sugerencia, no es Dios que te dice si quieres o no. Dios te está diciendo, y Dios nos dice a todos, no tendrás dioses ajenos, no pongas algo en lo cual puedas distraer tu atención. Hebreos 12 dice puesto los ojos en Jesús. Colosenses nos dice mirando hacia arriba, poniendo las cosas arriba. Y siempre la invitación de parte de Dios a nosotros es a no mirar, no estar así cegados o con los ojos cerrados o con los ojos vendados. No, vamos a ver sobre nuestra vida, vamos a ver muchas cosas, pero nosotros no tenemos que darles un lugar como si fuera un Dios. No tenemos que asignarle atributos o poderes sobrenaturales o cosas espirituales, no le debemos de dar a las cosas para evitar que esas cosas se puedan poner en competencia con el único Dios verdadero. De tal manera que el inicio de estos mandamientos comienza con nuestra posición. Acuérdense, Dios se manifiesta en el versículo 1 como soberano y nosotros como sirvientes, y Él dice solamente hay una persona que está teniendo comunión contigo, y ese es yo soy Jehová tu Dios. No hay ninguna otra persona que puede tener comunión contigo. No puedes tener un as bajo la manga, no puedes tener un guardadito ahí para ver si en algún momento dado te puede ayudar o puede intervenir. No, es Dios soberano, soy yo como sirviente, como vasallo, y esta es nuestra relación, el único Dios verdadero. La tarea que te puedes llevar en esta primera semana de clase es que tú hagas un análisis de tu vida vieja, de tu vida nueva, y más allá de la idolatría, qué cosas le has dado tu poder o poderes que lo han puesto o han permitido que esas cosas estén compitiendo con la autoridad y con el poder de Dios. Eso es un análisis que tú tienes que hacer para tu vida, y lo que tú tengas, lo que tú estés conservando que ponga en riesgo la soberanía de Dios contigo, la comunión perfecta entre Dios y tú, quítalo, deséchalo. No tengas dioses ajenos, dice el Señor. Y esa es una oración que constantemente tenemos que hacer los cristianos, porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a distinguir cuando nosotros estamos trayendo cosas, estamos dándole valor de dioses a las cosas, y muchas veces es el trabajo, muchas veces el tiempo. Y recuerdo que para terminar, recuerdo que un pastor en una predicación decía que hizo un llamado al altar precisamente hablando de quitarse los dioses ajenos. Cuando aquella persona pasó al altar, un aparato electrónico, una agenda electrónica, algo así, lo estrelló y lo quebró. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, dijo, es que esto me quita el tiempo, esto me absorbe, esto me ha quitado la comunión con Dios, esto me ha interrumpido mi crecimiento espiritual, estoy pendiente de este aparato electrónico, estoy sujeto a este aparato electrónico y no puedo vivir la vida que agrada a Dios porque estoy sujeta a este aparato electrónico. Yo te pregunto, ¿qué tan sujeto estás al celular, al internet, a la televisión, a las películas,
pudiéramos decir, en una equivalencia que pueden ser catalogados como un Dios en tu vida. Eso es algo que tú tienes que discernir con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias esta semana porque estamos iniciando este curso, los 10 mandamientos, y nos damos cuenta que tenemos la necesidad de recordar tu voluntad, no como una sugerencia, sino como un mandato tuyo. Permítenos, Señor, reflexionar, permítenos tener un corazón humilde, sincero, deseoso de crecer en tu palabra. Te pido por los alumnos para que tú les ayudes esta semana a pensar en cuántas cosas han estado poniendo en primer lugar delante de ti, y te pedimos perdón por eso que hemos hecho, y deseamos que estos alumnos crezcan y quiten todo aquello que pueda estar compitiendo contigo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.